Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas que tienen interés en este webinario. Este webinario es una iniciativa del área de movilidad humana en Mesoamérica, un programa del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, una organización que pues defendemos derechos para cambiar realidades. Este webinario se enmarca dentro de un proyecto que busca la defensa de las personas migrantes y refugiadas mediante el derecho internacional de los derechos humanos. El webinario del día de hoy es una introducción al sistema migratorio estadounidense. Mi nombre es Kavita Kapoor, soy abogada para el área de movilidad humana en CEGIL Mesoamérica. Antes de empezar a entrarnos de verdad en la materia del día de hoy, quería señalar pues un poco el concepto, ¿no? El concepto base que estamos utilizando de qué es un sistema migratorio. Para los propósitos de la conversación el día de hoy, un sistema migratorio es el conjunto de normas y políticas con sus respectivos procedimientos implementado por instituciones estatales que rigen la entrada y salida del territorio de un Estado de toda persona que no sea nacional de dicho Estado. En ese sentido, un sistema migratorio también guarda relación con marcos normativos sobre la nacionalidad, es decir, quién es o quién no es una nacional de un Estado, y también con marcos sobre acceso a otros derechos y pues las condiciones necesarias para poder acceder a otros derechos. ¿Y por qué es relevante conocer el sistema migratorio de Estados Unidos? ¿Por qué nos parece importante tener este webinario? Pues en primer lugar, Estados Unidos es el principal país de destino para personas migrantes y refugiadas en la región mesoamericana y porque la implementación de las normas y políticas migratorias, es decir, el funcionamiento del sistema migratorio estadounidense, produce consecuencias directas e indirectas en los países de origen, tránsito y retorno, que efectivamente son los países que forman parte de esta región mesoamericana. A la vez, el sistema migratorio de Estados Unidos sirve de vehículo, facilita numerosas violaciones a derechos humanos. Entonces, en la medida en que somos organizaciones o personas dedicadas a la defensa de derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, en situación de movilidad humana, en términos más generales, conocer el sistema migratorio de Estados Unidos, perdón, resulta importante para nuestro trabajo. Este webinario va a abarcar los siguientes temas: la normativa migratoria de Estados Unidos, la institucionalidad migratoria, el ingreso al territorio, la salida del territorio, la detención y la protección internacional. Este webinario no pretende ser un análisis exhaustivo del sistema migratorio estadounidense. Como se refleja en su nombre, lo que se busca es introducir temas generales, fundacionales, que permiten pues, un mayor acercamiento a el sistema, ¿no? El poder entender con más facilidad los cambios que se dan de forma reiterada en el sistema migratorio estadounidense y tener un marco para entender cómo funciona, al menos sobre el papel. Entonces, para empezar, la normativa migratoria de Estados Unidos viene de diferentes fuentes, como en cualquier país. La primera fuente importante para Estados Unidos es la Constitución de dicho país. En Estados Unidos actualmente rige la Constitución adoptada en 1787, la cual ha sido sujeta a 27 enmiendas, la última siendo en 1992, pero es esa misma Constitución la que establece el funcionamiento, la división de poderes, etcétera, que también es relevante para el funcionamiento del sistema migratorio en el país. Explícitamente, en el 14ª enmienda a la Constitución, se establece que la nacionalidad en Estados Unidos sigue el principio ius solis, es decir, que el nacimiento de una persona en el territorio de Estados Unidos
resulta en que esa persona se considera como nacional del país. El nacimiento físicamente en el territorio del país se traduce en la nacionalidad. También la Constitución establece el federalismo, la relación entre el gobierno federal de Estados Unidos y los varios estados que componen el país. Hay ciertos poderes que son reservados al gobierno federal y otros que son competencia de los estados. En términos generales, la migración y el acceso a la protección internacional suele ser competencia exclusiva del gobierno federal. Pero aunque no vamos a entrar en estos temas, hay un rol muy importante que juegan los estados y también otros niveles de gobierno, pero las decisiones sobre entrada y salida del territorio son competencia exclusiva del gobierno federal. En ese sentido, las leyes federales son una fuente, obviamente, de la normativa migratoria del país. No hasta finales del siglo XIX no había controles sobre la migración de personas al país. Es decir, en el primer siglo de la historia de Estados Unidos no existía pues un control sobre quién podría ingresar a el territorio de Estados Unidos. Y pues las primeras leyes que se adoptaron a finales del siglo XIX empezaban a excluir a ciertos grupos de personas. Solo para tenerlo en contexto, cada uno de estos temas es un mundo de que no vamos a poder entrar en demasiado detalle, pero es útil quizás tener en cuenta que empezamos a ver los primeros controles hace ya un poco menos de 200 años. Es bastante. Em, la ley que actualmente rige temas de migración y refugio es la Ley de Migración y Nacionalidad, que se adoptó en su primera versión en 1952, pero que también ha sido enmendado en varias ocasiones. Esas enmiendas y la misma ley lo que hacen es modificar el Código de Estados Unidos, que es una ley única con múltiples capítulos y secciones sobre diversos temas, pero una ley única, un código único que aplica a todos los temas de competencia del gobierno federal. Y lo que vienen a hacer estas leyes, como son la Ley de Migración y Nacionalidad y las distintas enmiendas, es modificar el lenguaje o el texto del Código de Estados Unidos. Hubo una reforma muy importante en 1996. Desde entonces han habido otras reformas parciales y algunas iniciativas que buscan transformar la ley migratoria de Estados Unidos, pero básicamente eso es como el andamiaje en términos de las políticas expresas que vemos desde el poder legislativo en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos los reglamentos, que son la competencia del Poder Ejecutivo de establecer procedimientos para implementar las leyes que provienen del Poder Legislativo. Esos reglamentos promulgados por tanto la presidencia del país como las diferentes agencias ejecutivas, en este caso instituciones, que ahorita vamos a entrar en la institucionalidad, pero instituciones que responden directamente al poder, a la presidencia y al poder ejecutivo. Estos reglamentos son complementados por políticas, directrices, otras formas de entender cómo se hace operativo lo que está plasmado en un reglamento. Y pues solo para cerrar, hablando del poder legislativo y el poder ejecutivo, para tocar un poco sobre el poder judicial. En Estados Unidos existe pues una práctica de revisión judicial en la cual pues todas las cortes federales son cortes de derecho común que tienen jurisdicción sobre temas de derecho federal, como pueden ser el incumplimiento con leyes federales, temas de inconstitucionalidad, un error en una decisión administrativa a nivel federal, si estamos hablando de una agencia, una institución a nivel federal. También en la medida en que se van emitiendo decisiones, van desarrollando jurisprudencia.
Y esa jurisprudencia se aplica dependiendo del circuito judicial en que surge una decisión. La imagen que ven en la pantalla es, pues lo vamos a ver ahorita en un poco más detalle, pero es un mapa de los circuitos judiciales en el país. Em, Quizás también es útil tener en cuenta como los diferentes niveles, ¿no? de cortes federales que existen en Estados Unidos. La primera instancia, de nuevo, siempre en casos que son de jurisdicción del gobierno federal, son cortes federales por distrito. Luego, a nivel de apelación, están divididos en circuitos y eso es el mapa que te demuestra la división entre los circuitos, la división física. También quizás señalar ahí que no solamente es posible, pero es bastante común que hay divisiones sustantivas entre las cortes de apelación, es decir, entre los circuitos judiciales en cuanto a sus interpretaciones de las distintas leyes. Esto cobra bastante importancia en el mundo y en materia de migración y refugio, aunque también se extiende a otros temas, pero básicamente puedes tener una situación en que el circuito de apelaciones, por ejemplo, del noveno circuito, tiene una forma de interpretar la ley de asilo que es distinta a la interpretación del quinto circuito judicial. Entonces, eso significa que la interpretación de la Corte de Apelaciones para cada circuito va a regir y va a ser vinculante para las personas migrantes en cada uno de esos lugares, entre California y Arizona por un lado y Texas y Luisiana por otro, para darles un ejemplo concreto en el mundo de la migración. Y por último, pues obviamente la Corte Suprema del país, que es obviamente la Corte de última instancia, pero tiene discreción de admitir o no un caso. Es decir, que no tiene la obligación de intervenir. Entonces, cuando hay una diferencia en interpretación, como en el ejemplo que acabo de dar, entre el noveno y el quinto circuito judicial, la Corte Suprema puede decidir que quiere admitir un caso para intentar resolver esa diferencia de interpretación, pero también tiene la discreción de negar. Ahora, para entrar un poco en la institucionalidad migratoria, de nuevo, a muy grandes rasgos, la institucionalidad migratoria en Estados Unidos, aquí pues vamos a entrar en lo que son las agencias del Poder Ejecutivo con competencias en materia migratoria. Por un lado, tenemos el Departamento de Estado de Estados Unidos, que consiste también, pues además de la oficina en Washington, consiste en la red de consulados y embajadas a lo largo del mundo. Entonces, esos consulados tienen competencia sobre solicitudes para visados y sobre algunos programas especiales de migración. También, y es la agencia que tiene más quizás visibilidad en estos temas, no por ser más importante que los otros, pero muy visible, es el Departamento de Seguridad Nacional o DHS por sus siglas en inglés. El Departamento de Seguridad Nacional tiene 3 agencias componentes. Digamos que cada una de esas 3 agencias, pues juntos, se conforma el Departamento de Seguridad Nacional. Por un lado, tenemos el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés. Oficiales de esta rama del Departamento de Seguridad Nacional se encargan de admitir o no personas al territorio, ahí pues hablando obviamente de la frontera y de los aeropuertos, pero también tramitar o recibir en primera instancia solicitudes para asilo en frontera. También otra rama del Departamento de Seguridad Nacional es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, o ICE por sus siglas en inglés. ICE se dedica a llevar a cabo operativos de control migratorio y detención, pero al interior del país. Y también llevar a cabo las deportaciones de personas que ya están presentes en el país. Entonces, una forma simplificada de entender la diferencia es que los agentes y las agentes que están en la frontera
trabajan por CBP y los que están al interior del país y que llevan a cabo estas acciones son agentes del ICE. Por otro lado, también al interior del país tenemos el Servicio de Ciudadanía e Migración de Estados Unidos, o USCIS por sus siglas en inglés, que tienen competencias sobre solicitudes para asilo y otras categorías migratorias que se solicitan desde el interior del país. Entonces, aun si tanto CBP como USCIS tienen competencia sobre asilo, son los oficiales de CBP que reciben esas solicitudes en un primer momento en la frontera y si alguien ya está dentro del país y quiere iniciar el proceso para buscar asilo, lo hace a través de USCIS. Y por último, en términos de la institucionalidad migratoria, es el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene, pues, entre las muchas oficinas que existen dentro del Departamento de Justicia, que es básicamente la Fiscalía del país, está la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración. Esa oficina abarca las cortes migratorias en todas partes del país y la Junta de Apelaciones Migratorias. Ambas son instancias administrativas. La Corte de las Cortes Migratorias son la primera instancia a nivel administrativo. Se encargan de revisión de asilo, pues una vez que una persona ha solicitado asilo en frontera, pues son referidas a una juez o un juez de migración. También procesos de asilo defensivo, cuando una persona está solicitando asilo como una forma de evitar la deportación del país, que en el léxico estadounidense del mundo de la migración al menos, se llama eso el asilo defensivo, pero también otras figuras de protección contra la deportación. Todo eso es competencia de la Corte Migratoria. Y pues después de una decisión en primera instancia por parte de la Corte Migratoria, se puede apelar a la Junta de Apelaciones Migratorias, que también es una instancia administrativa. Como la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración forma parte del Departamento de Justicia, entra bajo la supervisión y el mandato del fiscal general del país. Eso quiere decir que cuando el fiscal general o la fiscal general quiere intervenir en un caso que ha pasado por una corte migratoria a la Junta de Apelaciones Migratorias y debe de ser administrativamente final, el fiscal general o la fiscal general tiene la opción de intervenir para o fortalecer y respaldar una decisión o señalar que la decisión de la Junta de Apelaciones Migratorias fue en error y básicamente suprimir y derrogar esa decisión. Eso es un poder muy poco común, pero en los últimos años hemos visto un incremento en su uso, particularmente en el marco de la administración actual. Ahora pasamos a ingreso al territorio. Ingreso al territorio de Estados Unidos se puede dar en pues, muchas formas, pero se suele separar o al menos entender que hay formas regulares de ingresar al territorio y formas irregulares. Las formas regulares para entrar físicamente al territorio pues incluye cuando tienes nacionalidad estadounidense. Obviamente cualquier persona nacional de Estados Unidos tiene el derecho de ingresar al país. También se puede ingresar regularmente si una persona tiene residencia permanente. Muchas veces cuando las personas tienen esta residencia dicen que tienen un green card, porque en su momento había una tarjeta verde que se emitía a estas personas para como prueba de su residencia en el país. Así que esas personas pueden ingresar de forma regular. También personas que tienen una nacionalidad de algún país cuyos nacionales no requieren de un visado. En un programa que se llama el Visa Waiver Program, que personas que no necesitan
visados pueden acceder a través de un canal muy breve en Internet a una forma express de poder entrar a Estados Unidos. Pero si no entras en una de esas categorías y quieres ingresar al país de forma regular, tienes que tener un visado emitido por un consulado estadounidense en el país de nacionalidad. Vamos a ver ahora en qué consisten estas dos categorías, pero básicamente tenemos visados de inmigrante y visados no de inmigrante, que a lo mejor no es una forma muy creativa de hacer referencia a esa categoría, pero es como en la ley estadounidense pues se distinguen entre esas dos categorías. Y también pues otra forma de ingresar, otra categoría que vamos a ver en unos minutos en qué consiste, de poder entrar al territorio del país es a través de una figura que se llama parole, que es un tipo de permiso por parte de un agente fronterizo en un puerto de entrada al país. Es decir, en la frontera el agente autoriza tu entrada a través de esta figura. Cualquier otra forma de ingresar al país se considera una entrada irregular. Es decir, si no te presentas en un puerto de entrada al país y intentas cruzar de forma irregular, o pues, pues sí, eso sería una forma irregular de ingresar al país. Si no te presentas a uno de los puntos oficiales, si careces de la documentación necesaria, eso sería una entrada irregular. Ahora para entrar un poco más en qué consisten estos visados, como les comenté, existe la categoría de no inmigrante, es decir, personas que buscan viajar, entrar a Estados Unidos de forma temporal. Y hay varias categorías, algunas de las cuales están aquí en la pantalla, pero las más comunes son pues los visados turísticos. También los visados de negociante o estudiante o algún tipo de trabajador. Lo importante ahí es que hay una duración temporal del visado. A diferencia, un visado de inmigrante es básicamente un procedimiento para acceder a la residencia permanente. Entonces, lo que consigue la persona es un permiso para inmigrar, de trasladarse, de vivir de manera permanente en Estados Unidos. Esa es la diferencia principal. Se entiende que las personas con un visado no inmigrante no tienen intención de vivir en Estados Unidos, de establecerse en Estados Unidos, mientras que los que tienen un visado inmigrante sí que tienen esa intención y las condiciones legales al menos para poder establecerse en el país. Y hay 4 categorías de visados de inmigrantes, que vamos a ver rápidamente. La primera, y quizás la más conocida, son los visados de inmigrantes basados en la familia. Estos tienen que ser solicitados por un familiar que es ciudadano o residente permanente del país. Y dentro de esta categoría hay 2 subcategorías. Hay quienes, pues hay una categoría que tiene pues una cantidad ilimitada y otra que sí hay una cantidad limitada de cuántas personas de estas categorías pueden acceder a un visado basado en familia. Los que no tienen ninguna limitación numérica son esposos y esposas de ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, hijos y hijas que todavía son solteros y solteras, tienen menos de 21 años de edad, pero son hijos y hijas de una persona ciudadano o ciudadano, madres o padres de ciudadanos o ciudadanas estadounidenses de más de 21 años de edad. Esas personas no tienen ninguna restricción sobre como formal sobre cuándo pueden entrar al país. Por otro lado, hay otras categorías que tienen una cantidad limitada y eso quiere decir que se generan listas de espera de personas que entran en estas categorías. La cantidad está regulado por el Congreso, pero estos procedimientos están gestionados por los consulados. Quienes entran en esta categoría de visados basados en familia con una cantidad limitada son hijos y hijas solteros de ciudadanos. También esposas, pues obviamente mayores de edad, esposas y esposos de residentes permanentes
hijos y hijas de residentes permanentes que son menores de edad o solteros, solteras, hijos, hijas de que ya están casados, de ciudadanos y ciudadanas, y hermanos y hermanas de ciudadanos y ciudadanas. Es decir, que estas personas en estas últimas 5 categorías tienen el derecho a tener un visado de inmigrante basado en familia, pero a lo mejor hay una lista de espera que va a afectar cuándo van a poder acceder a ese visado. Las otras 3 categorías de visados de inmigrantes son aquellos que están basados en empleo. Para ello haría falta una certificación del Departamento de Trabajo. Em, También existen visados de migrantes a través de la lotería de visados, que se llama oficialmente el visado de diversidad. Existe pues un mecanismo a través del cual 55,000 personas por año de países con bajas tasas de migración a Estados Unidos pueden entrar en esta lotería y a lo mejor conseguir un visado para inmigrar, es decir, trasladarse a Estados Unidos con la intención de permanecer cada año. Y por último, también se puede acceder a través a un visado de inmigrante siendo una persona refugiada reasentada. Eso es diferente a las personas refugiadas que solicitan protección directamente en Estados Unidos. Con el reasentamiento nos referimos a personas que han sido procesadas y reconocidas como refugiadas fuera del territorio de Estados Unidos y a través de este programa pueden ser reasentadas en Estados Unidos. En términos generales, este programa ha sido bastante robusto durante muchos años, pero sí que ha sufrido muchos recortes últimamente. En este año, en el año 2020, 18,000 personas, existen 18,000 plazos, ¿no?, para personas a través del programa de reasentamiento de refugiados y refugiados en Estados Unidos. Por último, en términos de las diferentes formas de ingresar al territorio estadounidense, es la figura de parole. Parole en un puerto de entrada, un punto oficial de entrar a Estados Unidos, es una medida administrativa que es legalmente distinta de una admisión. Una admisión es cuando consideran que has cumplido con todo lo necesario para ser admitida al país, y un parole es cuando un agente te lo autoriza porque entras en una de estas clases. Quizás estás tramitando una solicitud de asilo, ya has establecido un temor creíble de retornar a tu país de origen y para poder avanzar con esa solicitud, pues te otorgan parole para que ingresas físicamente en el territorio. No están diciendo que cuentas con todo lo necesario para permanecer en el país, sino que te van a permitir ingresar de forma temporal para un propósito muy específico. Otra figura de parol es el parol adelantado. Esto es para personas que poseen de TPS, que es el Estatuto de Protección Temporal, TPS o Temporary Protection Status por sus siglas en inglés, o que tienen otra solicitud en trámite. Las autoridades migratorias tienen la discreción de otorgar un parol adelantado, que es una forma de permiso, de decir, pues cuando vuelves, autorizamos tu entrada. Un parol humanitario es otra opción que existe en la ley, aunque es muy infrecuente que se otorga, pero básicamente permite que agentes migratorios en un puerto de entrada, es decir, en la frontera, pueden permitir la entrada de personas para motivos humanitarios urgentes. Y por otro lado, existen programas específicos. Hace unos años existía un programa de menores centroamericanos que fue tramitado, pues esos permisos fueron tramitados en las embajadas y consulados en los países de origen, pero también lo que conllevaba era una autorización para entrar físicamente a territorio estadounidense para poder avanzar en un trámite específico. Antes de cerrar, eso siendo las diferentes formas de ingresar al país de forma regular, quizás solo señalar algunas de las consecuencias del ingreso irregular.
al territorio estadounidense. Obviamente, el ingreso irregular constituye una violación de la ley migratoria y existe también la posibilidad de ser sujeto a un procedimiento expedito. Si estás aprendida durante los primeros 14 días tras una entrada al territorio y dentro de 100 millas de la frontera, te pueden pues someter a procedimientos expeditos durante los cuales hay quizás menos garantías y es un procedimiento mucho más acelerado, etc. Pero el ingreso irregular durante esos primeros 14 días puede llevar directamente a estos procedimientos expeditos, pero también puede provocar la deportación en cualquier momento. ¿Por qué? Porque bajo la ley migratoria estadounidense no consideran que ha sido admitido al territorio. En ningún momento se ha declarado legalmente que cumples con todos los requisitos para entrar al territorio, entonces estás siempre sujeto a la deportación. También existen algunas consecuencias adicionales, como son el procesamiento penal para el delito menor de entrada irregular. Eso es sujeta a la discreción de los fiscales. También la entrada irregular puede llevar a inelegibilidad para ciertas categorías migratorias, la falta de autorización para laborar en el país y obstáculos para acceder a beneficios sociales, eso conforme a las políticas y también las políticas, pero las políticas de cada estado. También la detención, otra consecuencia del ingreso irregular, específicamente para quienes están en el procedimiento expedito, la detención dura por lo que dura el procedimiento expedito. Existe la discreción de detener solicitantes de asilo. Más adelante vamos a entrar un poco más detalle en la detención. Solo señalar algunas de las políticas recientes que han estado afectando el ingreso al territorio estadounidense. La terminación del programa que mencioné antes de parole para ciertos menores centroamericanos, la política MPP o Quédate en México, a través del cual personas que establecen un temor creíble de retornar a su país de origen son obligados a esperar en México en vez de recibir parole. Es decir, en vez de entrar al país para tramitar sus solicitudes, esperan la duración de ese trámite en México. La práctica de metering, que consiste en la generación de listas de espera para presentar una solicitud de asilo en frontera. Nuevas categorías de inadmisibilidad, nuevos criterios para entender en qué significa, en qué consiste ser una carga pública, una política de negar visados a mujeres embarazadas, entre otros. Una reducción dramática del programa de readmisión de refugiados a través de reasentamiento y pues el programa Cero Tolerancia, que en 2018 vimos el procesamiento penal, que de nuevo siempre existe en el marco legal estadounidense, pero como prioridad y como respuesta obligatoria en vez de algo discrecional. Procesamiento penal de madres y padres que obliga la separación familiar, ya que niños y niñas no pueden estar en la custodia de autoridades penales por delitos, entre comillas, cometidos por sus padres, ¿no? Entonces, eso conlleva la separación familiar. Eso en cuanto al ingreso al territorio. También la otra parte, la otra dimensión de un sistema migratorio es el control sobre la salida. Con respecto a salida del territorio, en Estados Unidos existen distintos tipos de procedimientos para facilitar la salida forzada de personas migrantes del territorio. Una forma puede ser a través de la remoción expedita, que es el resultado del procedimiento expedita que vimos en las láminas anteriores. También, y el más común, pues son los procedimientos de remoción. Quizás debo decir que es el más común para personas que ya están dentro del territorio estadounidense, aunque por los motivos que vimos, para las personas que entran de manera irregular, y pues dentro de 14 días de su entrada pueden ser sujetos a la remoción expedita. Entonces también es bastante común.
Em, y también existe una figura en la ley estadounidense que es el retorno voluntario. También lo incluyo aquí en esta lista de formas de salida forzada del territorio porque aunque es retorno voluntario, hay algunas condiciones que casi obligan que las personas optan para el retorno voluntario. Por ejemplo, para poder evitar algunas de las limitaciones sobre el reingreso al territorio en caso de ser deportada o expulsada a través de uno de los otros procedimientos. Se puede solicitar el retorno voluntario antes o después de un procedimiento de remoción tradicional. Y pues la persona que solicite ese tipo de salida del territorio tiene que salir por cuenta propia en las condiciones especificadas por el Departamento de Seguridad Nacional o por la Corte Migratoria, dependiendo de pues cuál es la autoridad que otorga el retorno voluntario. Para entrar un poco más detalles sobre la segunda de esas categorías, que pues son los procedimientos de remoción. Estas son decisiones que producen el retorno de la persona a su país o a un tercer estado. Y hay dos categorías de cargos interpuestos por agentes de ICE ante las cortes migratorias. Pueden ser cargos de inadmisibilidad o cargos de deportación. Vamos a ver ahora en un poco más detalle en qué consiste cada una de esas categorías, pero entender que al menos en el léxico del derecho migratorio estadounidense son dos conceptos distintos y por eso a veces no se usa coloquialmente la palabra deportación, como se usa, por ejemplo, en el español castellano. Esos cargos de inadmisibilidad o de deportación, casi siempre pues hay un montón de disposiciones de la ley migratoria que especifican cuáles son como los tipos de inadmisibilidad, los tipos de deportación, pero básicamente son cargos vinculados con infracciones de la ley migratoria, pero también con conductos delictivos. Y énfasis en la palabra conductos porque no necesariamente tiene que haber una sentencia condenatoria, basta con conducto delictivo. Los procedimientos de remoción, como les mencioné, se dividen en dos categorías. Inadmisibilidad, pues hace referencia a decisiones de no permitir la entrada de una persona que solicita la admisión al país. Eso pues puede surgir en la mayoría de los casos surge en frontera cuando hay revisión y solo hay revisión administrativa de una decisión por parte de un agente fronterizo de admitir o no una persona en frontera, solo cuando estamos hablando de determinaciones de temor creíble, es decir, solicitudes para asilo. En el resto de los casos no existe revisión administrativa. La decisión de si se admite o no, se declara inadmisible o no una persona, es la decisión exclusiva del agente fronterizo, quizás con supervisión, pero no existe la opción para una revisión administrativa a través de un procedimiento ante un juez o una jueza administrativa. También la inadmisibilidad puede surgir al interior del país. Eso, aunque suena raro, porque la inadmisibilidad es no permitir la entrada y la persona, si está en el interior, pues ya está en el país, es porque el concepto de admisibilidad en el derecho migratorio estadounidense es que la persona ha sido aceptado, que ha habido una revisión de que cumple con los requisitos para entrar. Y si una persona ha entrado de manera irregular, es decir, que nunca fue admitido en el sentido en que se entiende esa palabra en el derecho estadounidense, otra vez se puede ser sujeto a remoción por inadmisibilidad a través de un procedimiento ante un juez o una jueza de migración, sujeto también a revisión judicial. Es decir, que la decisión de esa jueza o ese juez sobre la admisibilidad o no de la persona puede ser sujeto a revisión por parte de una corte federal en caso de que se alega que ha habido error. Eso pues sería a grandes rasgos el concepto de inadmisibilidad, de no permitir legalmente, ¿no?, la entrada de una persona que solicita admisión al país. No estamos hablando de entrada física, sino entrada legal.
Por otro lado, la figura de deportación, que como les mencioné, tiene una definición muy específica en el derecho estadounidense, que es la expulsión del territorio de una persona ya admitida. Entonces, una persona que nunca ha sido admitido legalmente al territorio no puede ser deportada, puede ser excluida, pero la deportación en el derecho estadounidense se usa específicamente para aquellas personas que ya han sido admitidas y por algún motivo, muchas veces vinculados con antecedentes penales o algo que ha transcurrido durante el tiempo en el país, una persona que está en el interior del país, que no sea nacional, perdón, de Estados Unidos, puede ser sujeto a deportación a través de un procedimiento ante un juez o una jueza de migración, sujeto siempre a la revisión judicial en caso de que haya error. Um, Quizás es útil pensar un poco en un poco más detalle sobre estos procedimientos de remoción. Algunas características generales que tienen son que pues, los casos son decididos por los jueces migratorios. Esos jueces y juezas son jueces y juezas administrativas del Departamento de Justicia. Las decisiones que ellos y ellas emiten sobre inadmisibilidad y deportación son decisiones administrativas sujetas a apelaciones a la Junta de Apelaciones Migratorias y si se alega un error legal, se puede apelar a una Corte Federal de Apelación. Y las siglas BIA son para la Junta de Apelaciones en inglés. En estos procesos de procedimientos de remoción se considera, es decir, el juez, la jueza considera, primero, si la persona está sujeta a una de las dos formas de remoción del país, inadmisibilidad o deportación. Y, en segundo lugar, si la persona es elegible para alguna protección contra la remoción. Antes de que empezamos a hablar de unas formas de protección que son comunes en Estados Unidos, quiero hacer una mención breve de la detención porque es una realidad muy importante y muy vinculado con estos procedimientos. La detención migratoria en Estados Unidos es detención civil, es decir, que no es detención penal para ciertas personas migrantes por la duración de sus procesos, los procedimientos de remoción. Hay dos categorías. La primera es, pues, quienes están sujetas a la detención obligatoria. Para personas con ciertos antecedentes penales, sí o sí están sujetos a la detención mientras se tramite cualquier solicitud vinculado con, pues, el querer quedarse en el país, ¿no? También existe otra categoría que es la detención discrecional. Eso es cuando, o por decisión de agentes migratorias del Departamento de Seguridad Nacional, o por decisión también administrativa por parte de un juez, que ordena la detención de una persona que no está sujeta a la detención obligatoria. Toda persona que carece de estatus migratorio irregular entra posiblemente en esta categoría. Es decir, no hay ninguna restricción expresa, explícita, que dice no se puede detener estas personas. Sin embargo, existe la posibilidad para todas las personas que están sujetas a la detención discrecional, existe la posibilidad de liberación condicional y el derecho a tener una audiencia ante un juez o una jueza de migración para poder pedir esa liberación condicional, valorar los requisitos, valorar las condiciones, quizás el pago de una fianza, quizás reportar cierta cantidad de tiempo, etcétera. Pero básicamente entender esas dos categorías que son muy importantes y tienen consecuencias reales para los derechos de las personas en Estados Unidos. Y pues aquí señalar algunas de las políticas recientes que han estado afectando la detención. Pues últimamente, en el último año, la administración ha avanzado una política de detención de personas solicitantes de asilo de forma sistemática sin la posibilidad de liberación condicional. Obviamente, bajo la ley tienen el derecho a pedirlo, pero el Ejecutivo puede tener como política priorizar la detención de estas personas como medida para disuadir que las personas solicitan asilo, ¿no?
Y también otro reglamento que se avanza sobre la detención migratoria de menores de edad en el país. Y pues la última sección sustantiva, la protección internacional. Como les comenté, en el procedimiento de remoción hay dos partes. Uno es establecer que la persona es o inadmisible o sujeta a deportación del país, y por otro lado, valorar si la persona es elegible para una de estas formas de protección. Existen muchas figuras en el derecho migratorio estadounidense que ofrecen la posibilidad de protección. No necesariamente son demasiadas amplias, pero entre ellas se encuentran diferentes figuras asociadas con la protección internacional. La protección internacional consiste en tres diferentes figuras de protección basada en temor de retornar al país de origen. En el marco legal estadounidense, las tres figuras son el asilo, el withholding of removal, que no hay una traducción muy buena de ese concepto porque también hay varios conceptos parecidos, y la Convención contra la Tortura, protección conforme la Convención contra la Tortura. Ahora vamos a entrar en cada uno y ojalá explicándolas podemos entender un poco mejor en qué consiste. El asilo es una forma de protección disponible para aquellas personas que cumplen con la definición internacional de una persona refugiada. Es decir, la ley estadounidense incorpora la definición internacional de la Convención de 51, el Protocolo de 67, de quién es una persona refugiada. Es una persona que ha sufrido persecución o en el pasado o tiene un riesgo de persecución a futuro. Y la ley también contempla las cinco características protegidas o causales para dicha persecución que puede justificar el reconocimiento como refugiado o refugiada. Esas 5 características son raza, religión, opinión política, nacionalidad y pertenencia a un determinado grupo social. Algo muy importante, aunque es la definición internacional de una persona refugiada, es que esa definición está sujeta a la interpretación administrativa por parte de las Cortes y la Junta de Apelaciones Migratorias, pero también judicial. Entonces, eso hace de que una interpretación, por ejemplo, de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de qué es un determinado grupo social o qué es persecución, puede ser diferente a la interpretación en el tercero circuito o en el quinto circuito. Entonces, eso hace que los resultados de los casos, de las solicitudes, son diferentes dependiendo de la interpretación, el desarrollo de la jurisprudencia en el circuito judicial donde pues, tu caso está siendo tramitado. Y es importante tenerlo en cuenta porque hay mucha diversidad en las interpretaciones y resultados muy diferentes en diferentes partes del país. Algo muy importante con respecto al asilo en el derecho estadounidense es que se considera como una protección discrecional. ¿Qué quiere decir eso? Pues aun si cumples, aun si demuestras que has tenido persecución y que ha sido por motivo de uno de los causales, todos los requisitos previstos en el derecho internacional y el derecho estadounidense, hay múltiples bases de inelegibilidad. Como pueden ser si has presentado tu solicitud fuera de tiempo, si has podido reubicarte de forma interna, hay un montón de bases, si has tenido ciertos antecedentes penales, un montón de criterios de posibles motivos para negar una solicitud porque es discrecional. No es obligatorio, que reconocen que todas las personas refugiadas y refugiadas pueden acceder al asilo. No. Al menos en Estados Unidos se considera como algo de discreción. Y es importante también tener en cuenta cuál es la carga de prueba. Lo que tiene que demostrar la persona es que existe al menos un 10% probabilidad de sufrir esa persecución a futuro. Y lo menciono aquí porque obviamente esa carga de prueba es bastante razonable. Sin embargo, se utiliza diferentes
como bases diferentes disposiciones de la ley que establece inelegibilidad para negar a las personas que cumplen y que demuestran y satisfacen esa carga de prueba para negarles el asilo y canalizarles a otra forma de protección que es withholding of removal. Esta forma de protección también está disponible para quienes cumplen con la definición de refugiado o refugiada, pero son inelegibles para asilo. Son inelegibles quizás porque no presentaron a tiempo su solicitud, todos los motivos que acabo de señalar, pero la Corte Suprema de Estados Unidos entiende que esta forma de protección es el cumplimiento con el principio de no devolución y por tanto es una protección obligatoria. Es decir, si eres refugiada, pero el gobierno considera que no mereces en un ejercicio de la discreción el asilo, pues están obligados a reconocerte como persona elegible para withholding of removal. Sin embargo, aquí la carga de prueba es más alta, es más de 50% de probabilidad y los derechos que uno tiene son menos. Con esta figura de protección no existe la reunificación familiar, la cual sí existe con respecto de asilo y es una de las obligaciones del derecho internacional. Y también esta forma de protección es una forma temporal de suspender la deportación de una persona a su país de origen. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente aplica a otros países. Entonces, si el gobierno puede decir que tú puedes ser trasladado a otro país que no sea tu país de origen, esta protección no va a prevenir eso. Y también si cambian las condiciones que dan lugar a que tienes este temor fundado de persecución en tu país de origen, es más fácil que el gobierno te puede quitar esta forma de protección, mientras que el asilo básicamente lleva directamente a la residencia permanente. Entonces es una protección más robusta y esto, withholding of removal, es algo que es mucho más fácil de quitar. Y pues conlleva menos derechos. Por último, en términos de protección internacional, existe la figura de protección conforme la Convención contra la Tortura. Eh, Obviamente aquí, hablando de tortura, la persona que quiere acceder a esta protección tiene que demostrar un riesgo de daño severo e intencionado por parte de, o al menos con aquiescencia por parte del gobierno. Eh, es otra forma de protección obligatoria, pero igual que con withholding of removal existe una carga de prueba de más de 50% de probabilidad. Entonces, las diferencias principales son que con asilo y withholding of removal la persona tiene que demostrar un temor fundado de persecución. Aquí con la Convención contra la Tortura y la incorporación de este instrumento internacional en el marco normativo estadounidense, lo que se tiene que demostrar es un riesgo de daño severo e intencionado. Es tan severo que se entra dentro de la definición internacional de tortura. Sí, igual que con withholding of removal, protección conforme la Convención contra la Tortura no conlleva todos los beneficios de reunificación familiar y no es algo que protege de forma tan duradera como puede ser el asilo. Al menos cómo se entienden estos conceptos en el marco normativo estadounidense. El procedimiento para acceder a cualquiera de estas formas de protección es formalizar una solicitud en la frontera o al llegar. Si ya estás dentro del país, acudes a una oficina del USCIS y es un poco diferente el procedimiento, pero si estás fuera del país es llegar a la frontera y solicitarlo en la frontera. Eh, te van a hacer una entrevista de temor creíble, que es como un primer paso para decir, pues, si esta persona tiene un caso que podría demostrar elegibilidad para una forma de protección, pero sin entrar en analizar el fondo o todas las detalles, y pues avanzar sobre el fondo de esa solicitud ante un juez, una jueza migratoria, en un procedimiento de remoción.
Igual que con los otros temas que hemos abordado en este webinario, hay algunas políticas recientes que han afectado de manera dramática el acceso a la protección internacional en Estados Unidos, como pueden ser el metering o la generación de listas de espera para que las personas que están en la frontera no pueden formalizar sus solicitudes de una vez, sino que tienen que esperar muchas veces meses. La política del MPP o Quédate en México, que obliga a las personas una vez que demuestran el temor creíble, pues a permanecer en México en condiciones de inseguridad y inestabilidad mientras dura el trámite. Los acuerdos de tercer país seguro firmados entre Estados Unidos y Guatemala, Honduras y El Salvador, que conlleva la transferencia de personas que solicitan protección en Estados Unidos a unos de esos países para que puedan buscar protección ahí en vez de buscarlo en Estados Unidos. El llamado Transit Ban, que es una restricción sobre elegibilidad para protección en Estados Unidos a personas que han transitado por un tercer país antes de llegar a Estados Unidos y no solicitaron protección en esos países, aunque estaba disponible. Es decir, personas centroamericanos que han transitado por México, que tienen un sistema de asilo y no aplicaron para asilo en México. El Transit Ban permitiría que Estados Unidos puede negar pues negar considerar la elegibilidad para de esa persona para asilo. También, pues, el desarrollo constante de jurisprudencia y de sesiones administrativas, como les comenté, la división entre los circuitos judiciales que se generan y, pues, varios reglamentos y propuestas reglamentarias que transforman los criterios y procedimientos para asilo. Para resumir, el panorama actual es preocupante en el sentido de que han habido varios intentos en los últimos años de realmente limitar el acceso a la protección que se ofrece en el sistema migratorio. Em, Hay litigio e incidencia constante en Estados Unidos y en muchos otros países para intentar enfrentar todas estas nuevas políticas que he señalado durante este webinario. Em, algunas de estas iniciativas intentamos monitorear a través de un boletín mensual que publicamos desde SEGIL para organizaciones en Mesoamérica sobre política migratoria estadounidense. Y pues el correo que aparece en sus pantallas es donde pueden contactar si tienen interés en conocer más sobre el trabajo de la organización en estos temas o solicitar inclusión en la lista de distribución para el boletín. Muchísimas gracias.